y me gustaría predicar sobre Juan Marcos. ¿Conocéis a Juan Marcos en la Biblia? Pues de él me gustaría poder comentar, ¿vale? Hacemos una oración por la palabra. Padre Santo, tu bendita palabra, venga a cada corazón, multiplica de tu gracia, convéncenos de lo que no tengamos claridad o de lo que no estemos viviendo, para poder honrarte y que tú, Dios mío, sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, pues, ¿qué sabéis de Juan Marcos? ¿Sabéis muchas cosas de Juan Marcos? Pues vamos a ver lo que nos dice la Escritura y vamos a aprender de lo que veamos que Dios nos quiere hablar, ¿vale? Bueno, se habla de Juan Marcos diciendo Pedro fue su padre espiritual, fue el que lo estuvo educando, ayudando, formando, estando con él. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, lo consideraba un hijo suyo, os saluda. Bueno, un hombre de Dios, bajo el ministerio de Pedro, una maravilla, ¿verdad? Pero vamos a ver su vida cómo fue, de Juan Marcos. Él se llama Juan y le pusieron por sobrenombre Marcos. Muchos discípulos del principio cambiaban sus nombres. No querían saber nada del viejo hombre. Querían vivir como el Señor quería que viviesen, ¿verdad? Bueno, ¿quién era Juan Marcos? Era sobrino de Bernabé, uno de los discípulos, ministerios, apóstoles, pero después de los 12 apóstoles, ¿verdad? Digamos, el trabajo de los 12 apóstoles. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones. ¿Nosotros estamos dispuestos, hermanos, a sufrir por el Señor? Es que la iglesia de hoy no está dispuesta a sufrir con el Señor. Se nos ha predicado una pequeña mentira que es verdad, pero no es totalmente la verdad, que dice que el Señor nos va a ayudar en todo, y aunque ande en sombra de muerte y tal, tú vas a estar con nosotros, y pensamos que nunca nos va a pasar nada. Todos los apóstoles murieron, menos Juan, mártires. O sea que servir al Señor es pagar por servirlo. Y algunos, me acuerdo, yo estaba predicando en mis principios en las iglesias del monte y teníamos muchas reuniones de casa. Yo tenía varias reuniones de casa a la semana. Tenía una en Ciudad Jardín, que me pillaba un poquito más lejos. Iba con toda mi familia y había pinchado con el coche. Y yendo para allá, pincho de nuevo. Y me salgo del coche y empiezo a decir, pero Señor, si voy a hablar de ti, ¿cómo es posible que no me guarde? ¿Cómo es posible? Empecé con el dedo así a señalar a Dios y Dios me dijo, tonto, ¿tú qué haces con el dedo ahí señalando al Todopoderoso? Y a veces porque no entendemos que no siempre va a hacer las cosas como pretendemos nosotros, hermano. Pues tuvo un accidente y Dios la bendijo de que no matara a nadie, pero tenía un accidente, ¿no? Y habrá tenido que hablar con la empresa o con lo que fuera del problema, ¿no? No siempre va a ir las cosas bien, pero aun en las cosas malas el Señor se multiplica y el Señor bendice. Y vemos a Pablo con otro de sus siervos, después de haber sido azotado con varas, heriditos completamente, en una celda, en la última, en la más oscura, amarrados con grilletes, y a medianoche empezaron a cantar al Señor. No empezaron a decir, Señor, ¿qué pasa? Si te estamos sirviendo a ti y tú dices que tú nos vas a cuidar y que tú nos vas a proteger y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú vas a estar con nosotros. No empezaron así, que lo mismo lo haríamos nosotros, con cualquier tontería como yo con el dedo así señalando al Señor. Y empezaron a adorar al Señor y todas las puertas en un momento de la unción, aquellos crujieron todas las puertas en un temblor que hubo allí, todo se abrió. Y el carcelero viendo que
todo está abierto, después de despertarse, coge su puñal para matarse. Y le dice Pablo, que está dentro, oye, que estamos aquí, no te hagas daño, que estamos aquí. ¿Por qué se iba a hacer daño a ese hombre? Porque si se escapaba un solo preso, era su responsabilidad y los romanos te cortaban la cabeza a ti. Estamos todos aquí. Y le predicaron el evangelio. Y aquel hombre lo llevó a su casa aquella noche. Le predicó a toda su familia, se convierte en toda la familia. Y al otro día lo dejan libre los que eran los jueces de allí, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué Dios permitió tanta paliza, tanta amargura? Está en una cárcel oscura, allí sin luz, allí amarrado, allí con la herida todo el cuerpo, que lo tuvo que curar este hombre con su familia cuando llegaron a su casa. Porque se convirtieron otros. Y Dios va a hacer maravillas con tu vida si tú te dejas, aunque por delante parezca que vienen cosas malas a ti. Por eso Pablo decía, saluda a Aristarco y a Marco, el sobrino de Bernabé, y a mis compañeros de prisiones. O sea que estaba en la cárcel, pobre, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere Marco a vosotros, que el que está hablando de Marco, el sobrino de Bernabé, recibidle. Recibí a los que vienen en el nombre del Señor. Bueno, Juan Marco había estado en los tiempos de Cristo, y había conocido a Jesús, pero era muy jovencito. Y cuando Cristo fue prendido el último día para su muerte, allí estaba también Juan Marco, porque en su casa se había hecho la última cena con los 12. Y cuando salieron para estar la noche orando, vino también el niño de la familia aquella, un niño de bien económico, y se va también con Jesús y con los 12 apóstoles, ¿verdad? 11 apóstoles. Bueno, estaríamos aquí abajo. Dice, entonces, ¿podemos subir un poquito, hermano? Gracias. Dice, entonces todos los discípulos, dejándole, cuando ya vienen a aprenderlo, todos salen corriendo, Pedro el primero, todos salen corriendo y dejan a Cristo ahí. Pero ante Cristo había mostrado que Él era Dios. Cuando fueron a aprenderlo, Cristo dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, porque no lo conocían, y menos de noche. Entonces por eso llevaban a Judas para que le señalara quién era. Y la señal que había elegido ya sabéis cuál era, ¿verdad? Al que yo le dé un beso familiar, ese es. Bueno, pues cuando Cristo decía, yo soy, ¿qué dice la palabra que pasaba? Todos caían al suelo. Por 3 veces hicieron esto y todos caían al suelo y se levantaban, no sabían qué estaba pasando, es que estaba allí el Dios del cielo hablándole, bendito el nombre del Señor. Bueno, todos salieron corriendo cuando a Cristo lo prenden, y había también el jovencito, que es Marco, del Evangelio, fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Ese es Juan Marcos. Pero cierto joven, lo está escribiendo él, no pone yo estaba allí, ya sabéis que había humildad, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Era primavera, ¿verdad? Sí, se lía con la sabanilla para que no le dé mucho fresco, pero cuando prenden a Cristo, lo ven también a él y le echan mano a la sábana, y aquel salió corriendo y se quedó desnudo, y aquel con la sábana en medio y el otro corriendo, el jovencito corriendo, ¿verdad? Bueno, todos fueron cobardes en aquel momento, los más mayores los primeros, y nosotros también podemos ser. Hermano, la cobardía es algo que Dios ha puesto en nosotros, la necesidad de correr, de librarnos de un enemigo, es algo que Dios ha puesto en nosotros. Y siempre está en nuestras vidas el guardarnos, salir corriendo ante un peligro. Los apóstoles salieron todos corriendo.
y dejaron a Cristo solito. Y algunos como Pedro, pues hasta lo negó, que había prometido no negarlo, ¿verdad? Y lo negó antes que cantara el gallo. Aquel jovencito también pues tuvo miedo y salió corriendo. Pero creía en Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa? Seguimos adelante, Juanmi, porfa. Pues llega un momento que a 2 de los discípulos, no de los 12, a 2 discípulos de los discípulos que tuvieron después de los 12, ¿verdad? Pues Dios lo manda como apóstoles a predicar el Evangelio a los gentiles, a nosotros, los no judíos. Y los 12 apóstoles se iban a quedar con los judíos. Era la idea, aunque después predicaron también en todo el mundo. Entonces, ellos enviaron por el Espíritu Santo, un toque de Dios, quiero que me envíe a fulanito, pelenganito y pelenganito a la obra de Dios. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegaron a Salamina anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Primero iban a los judíos, le predicaban en su sinagoga, normalmente no creían, y si creían era 1 o 2, y de ahí empezaba la iglesia. Tenían también a Juan de ayudante. Llevaban al joven, ya había pasado unos poquitos años, lo llevaban de ayudante, que estuvieran con los dos, con los apóstoles, ¿verdad? Dice, vamos a ver dónde estamos, también llevan a Juan de ayudante. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Otra vez, Juan le da un miedo estar con los apóstoles, porque estar con los apóstoles predicando a paganos, eso era tremendo. A nosotros nos da vergüenza predicar aquí en Cártama a los creyentes, aunque sean católicos. Gente que creen en que hay un Dios que se llama Jesús, eso lo creen aquí. Nos da miedo, nos da vergüenza, nos da un poco hasta de pánico, de decir, vamos a salir a las calles, vamos a tener alguna conferencia, vamos a tener alguna actividad, como lo tiene Antonio, ¿verdad? Ahí con los cánticos y con esto. Ir a los gentiles era que le dieran un palizón, como tanto llevaron los apóstoles. Pablo decía, mire, yo soy el primero que he sufrido naufragio, que he sufrido azotes, que he sufrido cárceles, he sufrido hasta que me maten, porque hay un texto en que a Pablo lo apedrean y posiblemente murió el hombre. Dice que después, es que los judíos eran técnicos en apedrear, eso era su forma de matar. Cuando ellos terminaban con uno es porque ya sabían que estaba listo. Y lo rodean los hermanos, hacen una oración y se levanta y sigue andando Pablo. Para mí es un milagro. Y es cuando dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, conozco a uno que tuvo una visión y estuvo en el tercer cielo allí. Y vio cosas que no soy capaz de decir ni de hablar de lo grandes que son, que no hay palabras humanas para poderlo expresar. Yo creo que fue en ese momento cuando Pablo fue llevado allá al cielo y después oraron los hermanos y se pone de pie y se va a predicar de nuevo. Mira, las pedradas estas te rompen los huesos, te rompen la cabeza, te dejan listo. Y él salió a predicar. ¿Por qué? Ay, Dios es que está con nosotros, bendito el nombre del Señor. Bueno, ¿qué pasó a Juan Marcos? Que otra vez le dio la cangalitis, le dio el miedo y dijo, ay, yo no puedo más, yo no puedo más, yo me voy para Jerusalén, que aquí nos matan, Y efectivamente, ellos sufrieron azotes, sufrieron persecución, cárceles, etc. Y se fue. ¿Y qué pasó? ¿Quién era Bernabé? Su tío. Vamos a ver quién era Bernabé, ve un poquito. Su tío era un hombre extraordinario. Dice, hablando de cómo el hombre lo conocemos en la Biblia, dice que la multitud de los que habían creído eran
de un solo corazón y de un alma. El pastor nos decía esto, seamos de un corazón, seamos de un alma. Está viendo hasta fútbol, con lo de España, ¿verdad?, en los partidos, en Carlinda, nuestra iglesia principal. Y me dicen, ¿y los de Cártama no querrían venir aquí y no verlo solo en casa y verlo? Y le decimos, es que de Cártama no va a venir nadie. Los cartameños no están para andar. Y la verdad es que es una pena, que verdad, el pastor me lo decía también. Me quiero ver con la iglesia vecina que tenemos aquí, que se abrieron después de nosotros. Me quisiera ver con ellos, permíteme que lo pueda decir, pero es que no me fío de verme yo con mi yerno y mi hija, porque no van a venir nadie más. Y es que llevamos años intentando tener reuniones con todos los hermanos, tener actividades con todos los hermanos, ser de un mismo espíritu, que os sintáis que no somos unos pocos, que somos un grupo de iglesias del monte, que hemos nacido todos juntos, que dentro de un año haremos 50 años que Dios nos levantó, sin tener ningún pastor, sin tener ningún evangélico, teniendo solamente la Biblia y el Espíritu Santo. El Señor ha levantado nuestras iglesias. Y qué bonito cuando nos vemos todos juntos, ¿verdad? Pero no hay mucho de Cártama, pero de años, no es de ahora, de años, que nos cuesta un trabajo tremendo que Cártama pueda estar con el resto de la congregación, ¿verdad?, de nuestras iglesias. Por favor, dentro de un año que hacemos 50 años, vamos a darle gracias a Dios por 50 años que hemos podido permanecer. Hay iglesias que no duran ni 4 años porque se destruyen antes, ¿verdad? Y Dios nos ha permitido 50 años sin que ningún pastor estuviera, ningún evangélico estuviera, solamente la Biblia y el Espíritu Santo, y nos ha traído al mismo estrado que tenemos todos los evangélicos, ¿verdad? Y es un milagro de Dios. El día de nuestra inauguración, hace 49 años, bueno, algunos menos, porque 50 desde que estábamos en el monte, por eso somos la iglesia del monte, porque estuvimos varios años en el monte reuniéndonos. Pues vino el principal de la FREDE en Madrid, porque decían, es que es la primera vez que hemos visto que Dios levanta una iglesia él solito, sin ninguna intervención de ningún siervo que están presionando, que están hablando, que está... No. Solo el Espíritu Santo con la Biblia ha sido capaz de levantar a una iglesia. Y damos gracias al Señor, y eso hay que glorificarlo, ¿verdad?, dentro de un añito. Bueno, pues eran de un mismo corazón, de una misma alma, y se decían que todo estaba en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo y abundante gracia sobre todos ellos. ¿Cómo? Mostraban gran poder de que Cristo había resucitado, orando por los enfermos, orando por los que tenían problemas, Dios moviéndose en milagros, y Dios quiere seguir moviéndose en milagros contigo. Dios quiere que tú puedas hacer su obra para que otros crean para su gloria. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Bendito el nombre del Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Yo he estado con apóstoles de hoy. No se parecen a esta gente en nada. Son multinacionales que la dirige uno que se llama pastor o apóstol, y que toda la ofrenda que tú das es para ellos. Y lo que tú das, las canastitas, las monedas que tú das, es para la iglesia. Tan rico podrido. Rico podrido digo porque no están bajo el plan de Dios. Guardaespaldas a su lado, que tú veas al guardaespaldas y te da susto a ti del guardaespaldas. Cualquiera sabe lo que sería en su momento ese hombre. Hermano, yo quiero ser como estos hombres de Dios. Lo daban todo, lo ponían a los pies de los apóstoles, pero no para ellos. Estaban confundidos de que todo se lo daban a ellos y ellos tenían que ser ricos. No, a ellos se lo daban y los apóstoles lo repartían a cada uno según su necesidad. Yo estuve con uno de los en Estados Unidos
eran de habla hispana, con uno de los pastores de ese apóstol. Tieso perdió el pobre, sin un duro, sin moneda. La mujer tenía que trabajar para que él pudiera dedicarse a la obra. El otro tenía un chalet tan grande que nadie sabía, no quería que nadie supiera dónde estaba. Tú no podías saludar a ese hombre. Tenías antes que hablar con alguien para que te pudieran saludar o recibirte. Bueno, hermano, mi mujer no quiso entrar a los cultos de cómo vio la situación. Y este hombre no tenía donde caerse muerto si no fuera por la ofrenda, el trabajo de su propia mujer. Por eso yo no quiero a este tipo de apóstoles. Quiero apóstoles del Señor, como aquel que nos puso las manos sobre nosotros para levantarnos de pastores cuando éramos unos niños. Yo recién cumplía ese día 20 años y tal como el Espíritu Santo me había dicho por sueño, cuando cumplas 20 años yo te voy a usar en mi obra. Y no sabía lo que me quería decir, pero estaba guardado en mi corazón, cuando tenga 20 años voy a estar trabajando para el Señor. Y cuando están poniendo las manos sobre los 4 que íbamos a ser los ancianos de allí, ponen las manos sobre mí y están orando por mí para bendecirme y me dice el Señor a mi corazón, Juan Carlos, ¿tú sabes qué día es hoy? Miro, ¡ay, mi cumpleaños! Te dije que a los 20 años te usaría en mi obra. Y desde los 20 años, sin haber tenido pastor, ni hombre de Dios, ni nadie que nos hablara, Dios nos levantó ahí para su obra. Y desde ahí pues llevamos para 50 años. Dios ha estado haciendo su obra. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo? Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, le cambiaron el nombre. Pedro no era Pedro, ¿verdad? Pablo no era Pablo. Tenían otros nombres y se le cambiaba el nombre cuando entraban en los caminos del Señor. Que traducido es hijo de bendición. Era un levita, un hombre consagrado dentro de su familia al servicio en el templo, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero no para que los apóstoles tuvieran una gran casa, sino para que ellos lo repartieran entre los pobres. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Bernabé, el compañero de Pablo, era un hombre que era un hijo de consolación. Un hombre con un corazón que no le cabía en el pecho del corazón tan bonito que tenía para servir a los demás. Ese era su tío, ¿verdad? Bueno, seguimos un poquito más. Pablo se separa de Bernabé en un momento porque cuando están predicando por toda Asia y toda la zona aquella, Juan se había ido. Y ahora iban a hacer una segunda ronda para ir visitando las iglesias que habían levantado a ver cómo estaban. Y dice Bernabé que es un hombre de consolación, un hombre bueno, un hombre con un corazón tremendo. Vamos a llevar otra vez a Juanillo, vamos a llevar a mi sobrino otra vez. Y le dice Pablo, no. Él fue un cobardica. Él se apartó de nosotros. Ahora que hay obras que no vamos a tener tanta persecución porque vamos nada más a las obras que hemos ido, no va a venir él para ponerse una medallita aquí. Y se pelearon. Estos grandes hombres de Dios se pelearon. Y hermano, yo no sé si tú estás peleado con alguien. Que sepa que al Señor no le gusta. Que si puede, arregle tu situación con el hermano, pero que no te pase como a estos dos grandes siervos. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, a su compañero, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. No había WhatsApp,
no había teléfono, tenías que ir allí o mandar una cartita, ¿verdad? Que son las cartas que tenemos en la Biblia, porque no había otra forma. Y Bernabé quería llevarse consigo ¿a quién? A su sobrino, a Juan. Había fallado, pero pobrecito, no era joven. Vamos a darle una oportunidad, vamos a ver si podemos. El que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. ¿Se puede elevar un poquito, hermano? Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal pelea, tal desacuerdo entre los dos que se llegaron a separar. Y digo yo, si eran dos grandes hombres de Dios y Dios le hablaba, ¿por qué no se pusieron a orar al Señor? Señor, ¿qué hacemos con Juan? Se enfadaron. Señal de que, hermano, en nuestro corazón está el problema. Y muchas veces vamos a tener problemas con otro hermano. Intenta, aunque no te lleve bien con el hermano, no terminar con una pelea que sobrepase todo el desacuerdo y todo el malestar que haya hasta separarse dos siervos de Dios. ¿Quién tuvo la culpa? Para algunos dice, pues mira, tuvo la culpa el que tenía a su sobrino, porque amaba mucho a su sobrino y era un hombre muy bueno. Y otro es Pablo, que se empecinó en no llevar, que había fallado. Para mí, los dos hermanos, los dos fallaron. No consultaron con el Señor, no consultaron con otros ministros, se pelearon. Uno cogió al sobrino y se fue a Chipre, cogiendo a Marco, ¿verdad? Y Bernabé tomó a Marco, a Juan Marco, navegaron a Chipre. Y el otro pues se unió a Silas y después de que los hermanos lo encomendaran a la gracia de Dios. Aquí sí lo hizo bien Pablo. Mira, si tú alguna vez tienes que hacer algo, que la iglesia te bendiga, que la iglesia te dirija. Yo he conocido a pastores que nos vienen, hermano, sí, pastor, muy bien, ¿quién te levantó? El Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo, pero ¿qué ministro ha puesto las manos sobre ti? Ah, no ha hecho falta, el Espíritu Santo mismo. No, hermanito. Dios levanta a hombres con otros que te avalan, que ponen las manos sobre ti y dicen, tú ahora dirígete a la obra de Dios. Y he conocido muchos así, no valen mucho, la verdad. Son de los que vienen, van y no duran mucho tiempo. Ese tipo de ministerio, aquel que tiene tus padres espirituales, donde pone las manos sobre ti y en los que tú de alguna manera estás siendo ayudado y dirigido, tiene bendición. Yo me veo con Pepe mucho y cada vez que nos vemos, pues me cuenta cómo va la obra y me consulta alguna cosa y si él ve, pues a todo le digo amén. A todo lo que vea bueno, amén. Ni no hay nada malo, no puedo decirle esto, no. ¿Por qué? Porque él es un hombre de Dios, sujeto por otros hombres de Dios que pusieron sus manos sobre él. Pablo, pues, fue encomendado por la iglesia a la gracia del Señor y Bernabé no. Salió con él a predicar. Pero Dios se glorifica en todo, porque Dios predica a tiempo y fuera de tiempo y te usa a ti y usa hasta el malo para que el evangelio sea predicado. Y Juan Marco y Bernabé no eran malos, simplemente habían tenido una discusión muy grande y aquel quería que su sobrino estuviera en la obra de Dios y no se fuera. Y entonces pues Pablo y Silas pues se fueron por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias en todo aquel lugar. Hermano, si te peleas con alguien, dice la palabra, antes de tomar del pan y del vino, y sabes que tienes algo contra un hermano, ve y arréglate con el hermano. Aunque no vaya a ser los más amigos del mundo, pero por lo menos perdóname lo que te he hecho, perdóname cómo me he portado. Porque algunos que llegan, lo he visto llegar por aquí, muy buenas, sí, pastor, qué bien, hermano. Vengo aquí a reunirme con vosotros y ayudaros y ser pastor aquí con vosotros. Pero hermano, ¿quién te envía?
Ah, no, yo salgo de allí disgustado con los hermanos. ¿Cómo disgustado con los hermanos? O sea, que tú te has ido de tu iglesia y vas buscando otra iglesia donde reunirte y no te has arreglado con tus hermanos. Ellos son los que tienen que dar testimonio de ti. Yo no te puedo recibir si tú vienes disgustado con tu iglesia, que te formó, que te llamó. Hay que hacer las cosas en el orden de Dios, si no, nunca vamos a tener nada, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, seguimos. ¿Quién era Silas que cogió Pablo para que lo acompañara en vez de Bernabé? Dice, no ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han puesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviaron a Judas y a Silas a confirmar a los hermanos, los cuales también de palabra os hará saber lo mismo que nosotros decimos. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Los gentiles no tienen que guardar la ley de Dios, no los 10 mandamientos, la ley judía de guardar el sábado, de no comer cerdo, de no comer langosta, langostino, ¿verdad? Me refiero del bueno ese, ¿no? Que no podemos comerlo nosotros tampoco por falta de dinero, ¿eh? De tantas cosas que hay que el judío dice, esto está prohibido. Pues en esa reunión dijeron, dejemos a los gentiles, que somos los no judíos de todas las demás naciones, a que vivan libremente el Evangelio. Y nada más le vamos a dar 3 o 4 cositas para que nos hagan. Mira, no sacrifiquéis a los ídolos, no comáis animales ahogados, desangrar al animal para no tomarlo con sangre y, bueno, y no comer sangre, ¿verdad? Algunas cosas de estas sí. Por lo demás, están libres. Y es el libro que tenéis ahí fuera, ¿verdad? Que he escrito sobre el Islam y sobre la ley judía, que nosotros no estamos para cumplir la ley judía. Y el Islam, algunos textos muy buenos que hay en el Corán, que podemos usarlo para hablarle al maometano, ¿verdad? De quién es Jesús, que ellos dicen que es lo mejor de lo mejor, el Hijo de Dios no dicen que es el ungido, que es el Mesías, que es el hombre de Dios, que ha hecho milagros, que ha venido del cielo, etcétera, etcétera, el hombre de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces envían a 2 siervos, profetas, a Judas y Silas, los cuales también darán, ya no solamente la carta que hemos escrito, de su palabra dirán también lo mismo. Así por los que fueron enviados, Silas y Judas, descendieron a Antioquía y reunidos a la congregación entregaron la carta de los 12 apóstoles con todos los creyentes que había ahí, habiendo leído la cual se regocijaron los gentiles por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron confirmando la palabra con abundantes profecías, con abundante palabra de Dios. Y pasado algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para que volvieran de nuevo a Jerusalén. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Masila le pareció bien a él quedarse allí algún tiempo y se quedó allí sirviendo a los hermanos en Antioquía, ¿verdad? A este el que coge Pablo el nombre en vez de a Bernabé para predicar el Evangelio por las naciones. Y Pablo y Bernabé, que todavía estaban juntos, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otras muchas palabras, ¿verdad? Muy bien. Más tarde, pasó un tiempo, Pablo con Silas, Bernabé con Juan Marcos, predicando el Evangelio. Más tarde Pablo reconoce que Marcos le es necesario. Qué bueno, ¿verdad? Ya había pasado un tiempo, se ha visto que Juan Marcos está viviendo estupendo con su tío y dice, necesito a Juan Marcos,
que venga conmigo. Lo necesito que esté conmigo en la obra. Dice Pablo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Bueno, el Demas se había apartado, pero al mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Damasia. Ellos predicando estos dos, ¿verdad? Solo Lucas está conmigo. Lucas, el que escribe el Evangelio de Lucas. Toma a Marcos, que es el que escribió el Evangelio de Marcos, y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Yo no sé, hermano, si tú eres un tipo cobardica. Y bueno, que cuando se ponen las cosas feas, sueles tirar para atrás. No digo que sea un cobarde que está corriendo todos los días de la gente, pero sí que no te enfrenta a lo que Dios te dice, que no hace lo que Dios quiere que haga contigo, ¿verdad? Y está ahí luchando, que sepas que Dios quiere cambiar tu corazón para hacerte un hombre de Dios, para que sea un hombre y una mujer de Dios, que esté confiado en el Señor, que confíe que sí, que vamos a tener problemas, que todo no va a ser color de rosa, pero que el que está con nosotros es mayor que nada y Él sabe todas las cosas que nos va a ocurrir y Él las permite. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, cuando estaba trabajando me dio un infarto, ¿verdad? Tuve después un ictus en la cabeza y bueno, pues pasé un tiempo que mi familia estaba, si mi hijo, decía mi madre, si mi hijo un hombre de Dios, ¿por qué le pasa estas cosas? Al poco tiempo me encontré estupendo y cada vez que me daba un infarto, me daba un ictus o lo que fuera, los pocos veces estábamos levantando otra iglesia, porque Dios todo lo ha usado para eso, ¿verdad? Y aparte de las iglesias que tenemos levantadas, gracias a eso, el Señor me ha restablecido, me encuentro perfectamente y estoy predicando el Evangelio y jubilado con la mayor jubilación que se puede dar en España. Yo tengo la jubilación mayor que se puede dar y jubilado antes de mi edad. Ya sí tengo la edad de la jubilación, pero llevo jubilado unos pocos años. Dios aprovecha todas las cosas para bendecir a sus siervos. Cuando te pase algo malo, no te encuentres con el dedo señalando a Dios diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, Señor, si tú me has traído hasta aquí, tú harás. Amén. Y estando en el hospital, recuerdo que Pepe fue de los primeros que vino a verme y con la boca de aleá, ¿verdad? Como es el ictus y tal, le decía, vamos a abrir Churriana. ¿Cómo que vamos a abrir Churriana? Decía mi mujer, ¿cómo? A ver si por lo menos sabe y puede hablar. Vamos a ver cómo sigue. Y a los 4 meses ya teníamos Churriana abierta, estando todavía de baja. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Y Dios quiere usarte. Y las cosas malas que te parecen que vienen sobre tu vida, que sepas que Dios está detrás y está bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Yo nada más puedo dar gracias a Dios por las bendiciones de Dios. Pues vamos terminando, ¿verdad? Lo hemos leído todo esto, ¿verdad? Me es necesario para el ministerio el que antes no era necesario. Si tú en algún momento no has sido necesario, en algún momento has metido la pata, en algún momento te marchaste de la iglesia, en algún momento no has sido fiel, que sepa que Dios quiere hacerte fiel y ponerte en tu sitio y darte la gracia y decir, este me es fiel para el ministerio. Y que Dios te pueda usar y que te pegue al pastor, que puedas pegarte a él para hacer mucha obra para el Señor. Y que el pastor no se avergüence de su propia iglesia diciendo, ¿cómo vamos a vernos con los hermanitos de aquí? ¿Qué voy a verme? ¿Yo solo con 2 o 3? ¿Porque los demás no van a venir? No, hermano, que sepa que somos unos, que estamos ahí, que vamos a por todas, que este pueblo hay que ganarlo para el Señor, que cuando yo me fui hace unos años, en la otra iglesia que teníamos, estaba lleno con 70, 80 personas. Vamos a recuperar todos los que podamos, y si no, rescatar a tantos que haya afuera. Vamos a rescatar a todo el que falte, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Sigue diciendo, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento de que si va vosotros, Marco,
que dice recibirle. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios. En un tiempo para Pablo no era un hombre de Dios, era un cobardica, ahora un hombre de Dios. Dios quiere hacerte de ti un hombre de Dios. Yo no soy un tío muy valiente, pero no he quitado la cara. Con todo el miedo que me haya podido dar cualquier cosa, no he quitado la cara y he seguido a Jesús. Y he hecho la obra. Y parecía un valiente y era un cagao, ¿no? Pero yo estaba con Dios y decía, no. Y así he estado estos 50 años sirviendo a Dios. Y Dios te bendice, hermano. Dios te bendice. Hermano, es que no hay una cosa que le hayamos pedido. No venía así. No, Señor, y el Señor, venga. No. Ha pasado un tiempo, pero el Señor ha dicho lo que me pediste. Ahí traigo un Mercedes que me he comprado de segunda mano. Tenía ilusión de tener un Mercedes. He tenido antes un Mercedes, se lo enseñé a nuestro hermano, hace una semana que lo tengo. Y un día estaba por ir malita en la cama, ya sabéis que no duerme bien, y me pongo a mirar por internet, en Córdoba, en Sevilla, en Madrid, había mucho carísimo, ¿verdad?, de segunda mano, con 12 años. Y digo, ¿y en mi tierra allí en Benalmádena, donde yo vivo? Y miro y hay uno descapotable, precioso, guapísimo, más barato que los demás. Voy y lo veo, móntate en él. No, me lo quedo, no me monto en él. Voy a pedir antes un préstamo a ver si me lo da. Pero no lo va a probar ni nada. No, si es de Dios, es de Dios. Y sin afanarme ni nada, voy al banco, mire usted, quiero esto. A la semana, ya lo tienes ahí. Pruébalo. No, cuando arreglemos los papeles para... Y lo he probado cuando ya era mío, ya lo había pagado. ¿Por qué? Porque estaba confiando en que si era de Dios, el Señor me lo iba a proveer. Bendito el nombre del Señor, hermano. Y la casa que tengo, hermano, un chalet adosado precioso. Lo compré por 30.000 euros. No estaba terminado todavía, ¿verdad? Toda la barriada. Oramos al Señor y dijimos, vamos a meternos. Pero podremos con la casa que tenemos y esta sí, podremos, poco a poco. Y así poquito a poquito. Y hermano, ahora una casa preciosa. Mi jefe decían, ¿cómo tú puedes tener más cosas que nosotros, que somos tu jefe? Tú tienes que tener un enchufe en algún lado. Decía, tenemos enchufe. Lo sabíamos que los otros estos tenían que tener enchufe. Lo sabíamos. ¿De qué partido? No, es del cielo. Es del cielo. Y ese sí está por nosotros. Y la verdad que teníamos casas mejores que ellos. Coche, bueno, el mío ahora sería mejor que muchos de los que tenían ellos. Me han dado el préstamo 200 euros todos los meses, 200 y algo todos los meses. Yo lo puedo pagar en 8 años. Mi coche, ¿qué hago con mi coche que estaba bien? Mi nieto dice, ay Lelo, yo quiero el coche, que el mío está fatal, van a tener un bebé. Págamelo como pueda, cuando quiera y como pueda. Y lo tiene. Y digo, amén, si es que no he tenido que luchar, ni que buscar, ni que... No, ni, Señor, si es tu voluntad, amén. Y si no, no pasa nada, que yo con mi coche estoy muy bien. El Señor es bueno y te va a dar todas las cosas. Pídesela al Señor, pedidme y os lo daré. Pedidme y os daré las cosas. Ten confianza. Y bueno, algunas peticiones como esta, Dios mío, tú sabes que siempre me gustó un Mercedes. Tiene 2 años más que el mío, pero está nuevo, lo tenemos ahí fuera. Nuevo. El vehículo, cuando lo llevo al taller, dice, esto está nuevo, esto tiene 12 años, está nuevo. Dios quiere darte a ti lo mejor. Ten confianza, que Dios a su tiempo lo hará. A Juan, que era un cobardica, pero que después con su tío se afirmó en el Evangelio, si va el sobrino de Bernabé, a vosotros recibirle. Que este es de Dios, Pues hermano, yo no sé cómo ha sido tu vida. Yo he conocido a gente que me dicen, ya hacía 20 años que estaba con Cristo, ya después me fui, hacía mucho tiempo que me aparté, ahora están en Cristo. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Dios es un Dios de segunda oportunidad y Dios te va a ayudar, confía en el Señor. Bueno, de Juan Marcos, pues dice también que es mi colaborador. Para que Pablo dijera eso es que eran siervos de Dios, ¿verdad?
Te saluda Epafras, mi consiervo de prisiones, por Cristo, Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Yo con eso me conformo, ¿verdad? Que gente dijera, este es un siervo que está colaborando conmigo. Este es uno de los que trabajan de verdad. No es uno de los que vienen al culto simplemente a estar. No, este es de los que vienen a currar, de los que vienen a trabajar y que el pastor puede confiar plenamente en que es un máquina trabajando. Hermano, ¿en qué puedo servir? No sé lo que puedo hacer, pero dime tú y yo voy haciendo. Y el pastor te dirá, pues hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿A dónde hay que ir? Pues hermano, hay una reunión con todas las iglesias del monte. Vamos a ir para estar con los hermanos. No, somos de Cártama. Los de Cártama es que no nos movemos. Es que nosotros todos tenemos un pequeño problema en la espalda. Y, hermano, vamos a estar con los hermanos, vamos a bendecir a la iglesia, vamos a estar con todos los siervos de Dios. Y man, ¿qué podemos tener una iglesia grande? Y verme que no somos 20 o 30, que somos cerca de 500 sirviendo al Señor, que tú puedas estar, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Bueno, ¿qué decir de este buen siervo que tuvo sus debilidades como nosotros? Pues que fue un hombre que se fue a evangelizar a Alejandría. Allí fue un maestro de la palabra, enseñando, levantó obispo, levantó diácono, levantó siervos de Dios y al final lo mataron con una cuerda al cuello, amarrado a una carreta y tirando de él por toda la ciudad, arrastrando su cuerpo para que muriera, ¿verdad? No murió el primer día, lo metieron en el calabozo y el segundo día lo amarraron otra vez y dijeron, vamos a darle otro paseíto por toda la ciudad y ahí ya murió el siervo de Dios. Hermanos, nosotros vamos a pasar necesidades, problemas y situaciones y algunos nos matarán. Nosotros en España no estamos teniendo ninguna dificultad. Queremos predicar, se escribe un escrito al ayuntamiento y tenemos las vías libres para predicar. Pero en otras ciudades, en otros países, los hermanos están pasándolo muy mal y muriendo. Y algunos para ir a un culto tienen que andar muchos kilómetros para ir a un culto y adorar al Señor. Hermanos, nosotros que tenemos la libertad tan grande que tenemos aquí en esta tierra, vamos a servir a Dios. Que nos morimos pronto, hermano. Que hace nada yo era de los niños que había en las iglesias de toda Málaga. Estos son de los niños del monte, los niños del monte, los viejos que ya nos hemos puesto. Porque el tiempo pasa. Y si tú no estás sirviendo a Dios, el tiempo va a pasar igual. Y cuando estés en el cielo, que el Señor te pregunte, hijo mío, ¿qué hiciste? Ay, es que estaba muy afanado, es que estaba muy preocupado, es que estaba con tantos problemas, con tanta situación. Hermano, que el Señor no nos reprenda por no haber hecho la obra preciosa del Señor. Aquí hay muchas almas todavía. Este pueblo es muy grande, estamos en la mitad de un pueblo aquí. En la otra mitad no hay nadie. Me parece que había ya un grupito por allí. Bueno, pues vamos ya a todos lugares. Si no quieres hablar porque te da fatiga, unos folletitos, unos panfletitos, ¿verdad? Y en todos los coches, en todos los buzones. Y habrá algún hermano que diga, ¡ay, hay una iglesia evangélica aquí! ¡No lo sabía! Hace muchos años que no me reúno, pero me gustaría volver a reunirme de nuevo. Y que Dios le dé la oportunidad a otro Juan Marcos a poder reunirse con nosotros. Yo he visto así de Juan Marcos. Venía a los pies de Cristo después de mucho tiempo. Venía hasta de otros países y hoy están siendo siervos de Dios. Amén. Sé un buen Juan Marcos, que escribió hasta el Evangelio. Sé un buen Juan Marcos. Ten un padre espiritual, como lo tuvo él con Pedro, y sé un buen discípulo, un buen ayudante con los demás apóstoles que lo cogieron. Bueno, que Dios bendiga muchísimo, hermano.